La lectura que nos reúne el día de hoy se titula Hombres y engranajes. Es un libro de ensayos de Ernesto Sábato, publicado en 1951. Él más adelante en el libro nos va a decir que estas reflexiones se pueden entender como una especie de autobiografía espiritual de su persona, ¿cierto? Eh, el cual vamos a estar leyendo a lo largo de los días seccionado. Es decir, el primer video va a contener la justificación y la introducción, y ya en los videos que le sigan va a estar el primer ensayo o tal vez dos ensayos dependiendo de la extensión. Sin más, comencemos con la lectura. Epígrafes. Me sería muy difícil relatar cómo se han transformado mis convicciones, más aún no siendo ello probablemente muy interesante. Dostoyevsky, el diario de un escritor. La historia de las transformaciones de las convicciones. ¿Existe acaso en todo el dominio de la literatura historia alguna de interés más palpitante? Chestov, la filosofía de la tragedia. Justificación. Uno se embarca hacia tierras lejanas, indaga la naturaleza, ansía el conocimiento de los hombres, inventa seres de ficción, busca a Dios. Después se comprende que el fantasma que se perseguía era uno mismo. Reflexioné mucho sobre el título y la calificación que deberían llevar estas páginas. No creo que sea muy desacertado tomarlas como una autobiografía espiritual, como un diario de una crisis, a la vez muy personal y universal, como un simple reflejo del derrumbe de la civilización occidental en un hombre de nuestro tiempo. Este derrumbe que los comunistas imaginan un mero derrumbe del sistema capitalista, sin advertir que es la crisis de toda la civilización basada en la razón y la máquina, civilización de la que ellos mismos y su sistema forman parte. Estas reflexiones no forman un cuerpo sistemático ni pretenden satisfacer las exigencias de la forma literaria. No soy un filósofo y Dios me libre de ser un literato. Son la expresión irregular de un hombre de nuestro tiempo que se ha visto obligado a reflexionar sobre el caos que lo rodea. Y si las refluctuaciones de teorías y personas son muchas veces violentas y ásperas, téngase presente que esa violencia se ejerce por igual contra antiguas ilusiones mías, que sobreviven en letra muerta, en algún libro, a su muerte, en mi propio espíritu, en ocasiones a su añorada muerte, porque también podemos añorar nuestras equivocaciones. En 1934, cuando era un estudiante, fue enviado a un congreso comunista en Bruselas. Iba a Europa imaginando que los males del movimiento podían ser exclusivamente argentinos. Todavía conservaba muchas ingenuidades. Todavía me resistía a aceptar el movimiento stalinista como un sistema de vasos comunicantes. El universo burgués me había asqueado, como a tantos adolescentes, y me sentí impulsado hacia la revolución. Pero de pronto ese movimiento revolucionario se me hundía bajo los pies. Repentinamente me encontré en un vasto caos de seres y cosas. La existencia, como el personaje de la náusea, se me aparecía como un insensato, gigantesco y gelatinoso laberinto, y como él sentí la ansiedad de un orden puro, de una estructura de acero pulido, nítida y fuerte. Así lo había sentido ya en mi adolescencia, cuando me precipité hacia la matemática, y ahora se volvía a repetir el fenómeno, aunque con más fuerza y desesperación. De ese modo, retorné a ese universo no carnal, a esa especie de refugio de alta montaña al que no llegan los ruidos de los hombres ni sus confusas contiendas. Durante algunos años estudié, con frenesí, casi con furor, las cosas abstractas. Me di inyecciones de transparente opio, viví en el paraíso artificial de los objetos ideales. Pero en cuanto levantaba la cabeza de los logaritmos y sinusoides, encontraba el rostro de los hombres. En 1938 trabajaba en el laboratorio Curie de París. Me da risa y asco contra mí mismo cuando me recuerdo entre electrómetros, soportando todavía la estrechez espiritual y la vanidad de aquellos dentistas, vanidad tanto más despreciable porque se revestía siempre de frases sobre la humanidad, el progreso y otros fetiches abstractos por el estilo. Mientras se aproximaba la guerra, en la que esa ciencia, que según esos señores había venido para liberar al hombre de todos sus males físicos y metafísicos, iba a ser el instrumento de la matanza mecanizada. Allí, en 1938, supe que mi fugaz paso por la ciencia había concluido. ¿Cómo comprendí entonces el valor moral del surrealismo, su fuerza destructiva contra los mitos de una civilización terminada, su fuego purificador, aun a pesar de todos los farsantes que aprovechaban de su nombre? De Francia pasé a los Estados Unidos, donde pude ver el capitalismo maquinista en su más vasta perfección. Volví a mi patria y empecé a escribir un primer balance, que publiqué en 1945 bajo el título de Uno y el Universo. En el prólogo escribí: la ciencia ha sido un compañero de viaje durante un trecho, pero ya ha quedado atrás. Todavía cuando nostálgicamente vuelvo la cabeza, puedo ver algunas de las altas torres que divisé en mi adolescencia y me atrajeron con su belleza desposeída de los vicios carnales.
Pronto desaparecen, pronto desaparecerán de mi horizonte y solo quedará el recuerdo. Muchos pensarán que esta es una traición a la amistad, cuando es fidelidad a mi condición humana. De todos modos, reivindico el mérito de abandonar esa clara ciudad de las torres, donde reinan la seguridad y el orden, en busca de un continente lleno de peligros donde domina la conjetura. Durante 5 años me he movido en este continente conjetural. Sé mucho menos que antes, pero al menos ahora sé que no sé, y sonrío melancólicamente al releer algunos capítulos de aquel primer balance, todavía habitado de tantos fantasmas, todavía tan candoroso, creyente en ciertos cadáveres del mundo que fue. No incurrir en la nueva ingenuidad de imaginar que ahora me he desembarazado de cadáveres y fantasmas. Pero sí tengo la convicción de entrever ya con mayor crueldad los contornos de uno mismo, en medio de la confusión del universo. Ernesto Sabato, Santos Lugares, marzo de 1951. Introducción. Dice Martin Buber que la problemática del hombre se replantea cada vez que parece rescindirse el pacto primero entre el mundo y el ser humano, en tiempos en que el ser humano parece encontrarse en el mundo como un extranjero solitario y desamparado. Son tiempos en que se ha borrado una imagen del universo, desapareciendo con ella la sensación de seguridad que se tiene ante lo familiar. El hombre se siente a la intemperie, sin hogar. Entonces se pregunta nuevamente sobre sí mismo. Así es nuestro tiempo. El mundo cruje y amenaza derrumbarse, ese mundo que, para mayor ironía, es el producto de nuestra voluntad, de nuestro prometeico intento de dominación. Es una quiebra total. 2 guerras mundiales, las dictaduras totalitarias y los campos de concentración nos han abierto por fin los ojos para revelarnos con crudeza la clase de monstruo que habíamos engendrado y criado orgullosamente. Ha llegado el momento de decir adiós al siglo XIX, a ese maravilloso siglo XIX, con Stevenson y su máquina de vapor, su electricidad, su pujante economía capitalista, su optimismo cósmico, ese siglo en que todos los males de la humanidad iban a ser resueltos mediante la ciencia y el progreso de las ideas, en que se disponían a los hijos nombres como luz y libertad, en que se constituían bibliotecas de barrios llamadas músculo y cerebro. No me río de algo tan entrañablemente unido a mi infancia y adolescencia, más bien me sonrío con esa irónica ternura con que miramos las viejas fotografías de nuestros abuelos. Todavía recuerdo los días de mi niñez en un pueblo pampeano, con sus socialistas de corbata voladora y sus grandes sombreros negros, y aquellas bibliotecas en que se acumulaban libros de tapas blancas con el retrato del autor en un óvalo, Reclus, Spencer, Solá o Darwin, ya que hasta la teoría de la evolución parecía subversiva, y un extraño vínculo unía la historia de los peces y marsupiales con el triunfo de los nuevos ideales. Y tampoco faltaba la energética, de Oswald, esa especie de Biblia termodinámica en que Dios aparecía sustituido por un ente laico, pero también enigmático, llamado energía, que como su predecesor lo explicaba y lo podía todo, con la ventaja de estar relacionado con la locomotora. En el siglo XX esperaba agazapado como un asaltante nocturno a una pareja de enamorados un poco cursis. Esperaba con sus carnicerías mecanizadas, el asesinato en masa de los judíos, la quiebra del sistema parlamentario, el fin del liberalismo económico, la desesperanza y el miedo. En cuanto a la ciencia, que iba a dar solución a todos los problemas del cielo y de la tierra, había servido para facilitar la concentración estatal, y mientras por un lado la crisis epistemológica admiraba su arrogancia, por el otro se mostraba al servicio de la destrucción y de la muerte. Y así aprendimos brutalmente una verdad que debíamos haber previsto, dada la esencia moral del conocimiento científico, que la ciencia no es por sí misma garantía de nada, porque a sus relaciones le son ajenas las preocupaciones éticas. Frente al caos capitalista surgió el movimiento socialista, pero pronto adquirió los atributos del siglo que quería combatir. La ciencia y la máquina se convirtieron en sus dioses tutelares, y al socialismo utópico de Owen, Fourier y Saint-Simon sucedió al socialismo científico de Marx, y de este modo la concentración del poder estatal mediante la ciencia y la economía condujo a los superestados basados en la máquina y en la totalización. Esta crisis no es sólo del sistema capitalista, es el fin de toda esa concepción de la vida y del hombre que surgió en Occidente con el Renacimiento, de tal modo que es imposible entender este derrumbe si no se examina la esencia de la civilización renacentista. Tal como Berdyaev advirtió, el Renacimiento se produjo mediante 3 paradojas. La primera fue un movimiento individualista que terminó en la masificación. La segunda fue un movimiento naturalista que terminó en la máquina. La tercera fue un movimiento humanista que terminó en la deshumanización.
que no son sino aspectos de una sola y gigantesca paradoja, la deshumanización de la humanidad. Esta paradoja, cuyas últimas y más trágicas consecuencias padecemos en la actualidad, fue el resultado de dos fuerzas dinámicas y amorales, el dinero y la razón. Con ellas, el hombre conquista el poder secular, pero, y ahí está la raíz de la paradoja, esa conquista se hace mediante la abstracción. Desde el lingote de oro hasta el clearing, desde la palanca hasta el logaritmo, la historia del creciente dominio del hombre sobre el universo ha sido también la historia de las sucesivas abstracciones. El capitalismo moderno y la ciencia positiva son las dos caras de una misma realidad desposeída de atributos concretos, de una abstracta fantasmagoría, de la que también forma parte el hombre, pero no ya el hombre concreto e individual, sino el hombre, sino el hombre masa, ese extraño ser todavía con aspecto humano, con ojos y llanto, con voz y emociones, pero en verdad engranaje de una gigantesca maquinaria anónima. Este es el destino contradictorio de aquel semidios renacentista que reivindicó su individualidad, proclamó su voluntad de dominio y transformación de las cosas. Ignoraba que también él llegaría a transformarse en cosa. Hombres como Pascal, William Blake, Dostoyevsky, Baudelaire, Lautréamont, Kierkegaard y Nietzsche intuyeron al que algo trágico se estaba gestando en medio del optimismo, pero la gran maquinaria siguió adelante. Desolado, el hombre se sintió por fin en un universo incomprensible, cuyos objetos desconocía y cuyos amos, invisibles y crueles, lo llenaban de pavor. Mejor que nadie, Franz Kafka expresó la sensación de desamparo del hombre de nuestro tiempo, y aunque la soledad es perenne, no sociológica, sino metafísica, únicamente una sociedad como esta podía revelar en toda su magnitud. Así como ciertos monstruos solo pueden ser entrevistos en las tinieblas nocturnas, la soledad de la criatura humana se tenía que revelar en toda su aterradora figura en este crepúsculo de la civilización maquinista.